Bueno, me toca presentar acá a nuestra compañera, la licenciada Carla Novak. Para quienes no la conocen, ella es periodista especializada en comunicación científica y ambiental. Se formó en cultura científica en la Universidad de Oviedo y la Universidad Pompeu Fabra. Es personal de apoyo en nuestro centro de investigación, en el CEFAP, perdón. No, personal de apoyo, perdón, a la investigación del CONICET y trabaja aquí en el CEFAP. Coordina el proyecto estratégico hacia una comunidad adaptada al fuego, generación y comunicación de conocimientos científicos desde una perspectiva integral de áreas de interfaz urbano-rural y en Patagonia. Bueno, además es la mentora y organizadora de este evento. Así que adelante, Carla. Bueno, voy a tratar de hacerlo eh, ligero para así le damos la oportunidad a todas las charlas que quedan. Bueno, complementando un poco la presentación de Sara, que, bueno, observaba cosas como, por ejemplo, cómo ella presenta, ¿no?, los contenidos. La manera en que presenta los porcentajes, las tendencias, las ideas, cómo eso nos ayuda también a comprender, ¿no?, lo que nos está contando. Bueno, muy periodístico, ¿no?, la manera de presentar la información. Bueno, lo mío no está presentado así, porque en casa de la cuchilla de palo, pero bueno, voy a compartir datos de una exploración que hicimos junto con el equipo, con Gustavo, bueno, Federico, Laura, otra compañera, acerca de cómo se comunican los incendios de interfase en medios de comunicación del norte de la Patagonia. Esta información nosotros la compartimos con los servicios que trabajan de manejo de fuegos de interfase de ambas provincias, Río Negro y Chubut, y la sociabilizamos con ellos para tratar de entender, bueno, cómo se está comunicando, qué se está diciendo, cuáles son los discursos, ¿no?, que aparecen en estas noticias. Bueno, ya no voy a explicar un poco cuál es toda la problemática porque lo hicieron los colegas anteriores, frente a qué desafío estamos de los incendios forestales. Estamos frente a una problemática socioambiental que tiene aristas como, por ejemplo, las miradas respecto al uso de la tierra, como decía Aileen, las poblaciones establecidas en territorios comprometidos, como también retrataba Ana más temprano, el manejo del combustible, la prevención y el control de los incendios. Y todo esto se va retratando, ¿no?, en esos relatos periodísticos que aparecen en los medios de comunicación. Siguiente. Bien. En estos contextos interactúan diversas visiones, nos retrataban hace un rato, ¿no? Que se requiere de procesos de comunicación basadas en diagnósticos, pero diagnósticos que se refieren a información confiable. Se habló de la confianza hace un rato, y yo me lo anoté después para el cierre, ¿no? ¿En qué datos estamos confiando para tomar nuestras decisiones? Esos datos tienen que ser buenos, de calidad, chequeados, validados. Bueno, los medios de comunicación cumplen un rol fundamental. Nosotros miramos, bueno, esta presentación venía después de la del colega, compañero de aquí de los compañeros chilenos, que él miró las redes sociales. Bueno, nosotros miramos las noticias que aparecen en los sitios web, que algunos tienen que ver con notas escritas de radios, de televisivos, que son reportes que aparecen en la web, o propios artículos de periódicos, ¿no?, que ahora están desaparecidos los periódicos en papel, pero que son registros noticiosos que aparecen en la web. Y estos registros van configurando la agenda de lo que vamos hablando, del discurso. Yo voy a profundizar un poco en esto, ¿no?, los discursos que vamos construyendo en los medios de comunicación. Después veremos lo que tiene para contarnos sobre los discursos que se construyen en las redes, que por los datos que me compartió, creo que vamos en la misma sintonía en lo que hemos visto. Bueno, y esa agenda es la que se va instalando tanto en los habitantes de los lugares donde tenemos la problemática de la interfaz urbano-rural y también de los visitantes que vienen, ¿no?, a recorrer estos lugares. Y cómo se van tomando las decisiones en base a estas informaciones que van consumiendo. Entonces, en los medios de comunicación confluyen discursos que configuran las percepciones y las valoraciones sobre la temática. O sea, eso también interviene.
Cuando uno habla sobre percepción, está hablando de valores, está hablando de cuestiones de saberes ancestrales, culturales, religiosos, visiones del ambiente, paradigma, o como decía Eileen, bueno, ¿hablamos de sujeto o hablamos de actores? ¿No? ¿Cómo también eso se va retratando en los registros que se construyen a partir de ese discurso mediático? Seguimos. Recuperé esta cita que me parecía interesante para compartir con ustedes, de la doctora Herrera, que habla sobre una vertiente del abordaje de los problemas socioambientales que refiere al análisis de los discursos y representaciones que circulan en los espacios públicos y que son constitutivos de las prácticas y las acciones, o sea, lo que hacemos, ¿no? Lo que nosotros, cómo nos manejamos por parte de los diferentes grupos sociales. Esto es, para construir la construcción discursiva de lo medioambiental y a la configuración de las percepciones y nociones a través de los discursos mediados, ¿no? Los discursos que están mediados por estos medios de comunicación. Vamos, seguimos. Nosotros hicimos un diagnóstico para relevar y analizar el tratamiento multidimensional informativo de los incendios de interfaz en los medios de comunicación de la región que les comentaba, del norte de la Patagonia andina. Acá ven la descripción de los materiales y métodos. Este análisis lo hicimos con artículos del periodo aproximadamente de 2 años, casi 2 años, 2018-2021. Hicimos una búsqueda con Google Advanced Search para tener más precisión en lo que estábamos buscando, en relevar estos artículos. Nos arrojó una cantidad de artículos de 350, pero después nosotros los filtramos por mayor precisión con relación a las palabras claves que habíamos puesto. Tenía que ver con el lugar, tenía que ver con interfase, con C, con S, con todas las variantes que podría ser escrito, porque también eso, el manejo, los acuerdos del lenguaje, de cómo nos referimos a eso que estamos hablando, ¿no? Estos acuerdos, consensos que decíamos, ¿viste? Y finalmente nos quedamos con estos 93 artículos de análisis, quedaron unos filtrados también por repetición, porque ¿qué pasa en la web? Muchas veces se repiten porque son copias, por ejemplo, una nota que salió en un periódico nacional, después lo toman exactamente literal en periódicos locales, pero se trata de la misma noticia. Entonces hicimos ese filtro y nos quedamos con estos 93 artículos para analizar. Un tercio del valor original cumplía con los criterios. Y trabajamos, discutimos leímos muchos trabajos de colegas, sociólogos, antropólogos, geógrafos, para determinar una serie de dimensiones de análisis. Dijimos, bueno, ¿cómo vamos a mirar el cristal con que vamos a mirar estos datos? Y ahora les vamos a contar un poco los datos que fuimos encontrando. Siguiente. Una dimensión que miramos fue la política. Van a ver acá los datos que los contenidos que aparecen relatados en estas noticias, los conflictos sociales aparecen representados en mayor dimensión, 4 de cada 10. Bien, ahí ven el 40%. Luego aparece en el relato, dentro de la cobertura noticiosa, el conflicto territorial. Esto no quiere decir que esté retratando exactamente la realidad, lo que decía Eileen, ¿no? Bueno, no necesariamente refleja la realidad, pero sí es lo que reflejan los medios y el discurso que aparece en los medios y cómo se va construyendo esa agenda social. ¿Bien? Entonces, un conflicto social. Siguiente. Seguimos en la misma dimensión y algo importante que no mencioné, que estos artículos, estos 93 artículos, el 95-98% se refieren a artículos que cubren el momento de la crisis. O sea, los artículos no aparecen, no hacen referencia ni al momento anterior a la crisis, al incendio, ni posterior. Y esos poquititos que aparecen nos dan algo de información, pero la mayor concentración de las coberturas mediáticas es en el momento de los eventos sísmicos. Estos son datos a ver, y lo van a ir leyendo los datos, se van a ir dando cuenta que tiene correlación. Bueno, el análisis de la dimensión política, se habla en mayor porcentaje del accionario institucional durante los incendios, lo cual tiene lógica. ¿Qué están haciendo para apagar el fuego? Para reducir, no sé, la magnitud de este incendio. Y el accionario institucional
previo a los incendios en la interfase un poco menor y en menor relación el accionar institucional posterior a los incendios. Poco hablamos después de los incendios, o poco aparece en los medios, ¿no? Digo hablamos porque los que hablamos somos los organismos que estamos vinculados a la temática. ¿No? Ahora vamos a ver sobre la fuente de información. Después, con respecto, seguimos en la misma dimensión, poco se menciona, fíjense qué poca cantidad de mención acerca de las políticas públicas, ¿no? Es muy baja la mención, no supera el 15%. Las que tienen mayor mención son las políticas públicas a corto plazo. Pero fíjense qué bajo es el porcentaje de las políticas públicas a largo plazo. Yo creo que tenemos mucho para contar de las políticas a largo plazo, hay mucho trabajo, pero poco se refleja en los medios. Y esto es la construcción discursiva de la agenda pública y la que se instala socialmente. No sé qué tendrá mi colega para contar en las redes, me intriga escucharlo. Bueno, sigamos. Respecto a la dimensión de los valores, que fue otra de las dimensiones que estuvimos analizando, fíjense cómo se presenta, ¿no? El tema de los incendios forestales de interfaz. ¿Como un problema propio o como un problema ajeno? La mayor proporción de cómo se refleja es como un problema ajeno. Es problema de otro, no es un problema propio. Qué interesante esa información para ver cómo se pone la perspectiva de quién es el problema. ¿Quién es responsable, diría acá Juan? No sé dónde quedó Juan por allá. Con respecto a la problemática, como una problemática real y posible, se ve como una problemática real en mayor proporción y como algo que podría llegar a pasar en menor proporción. Pero estamos en las notas que cubren eventos ígneos, estamos en el momento de la crisis. O sea, este dato tiene sentido, ¿no? De ser leído así. Seguimos. Quizás hay que trabajar más con esto de la posibilidad, ¿no? De que te pueda pasar. En cuanto a los valores, como una oportunidad o como la visualización, si es una oportunidad sí o no, como una oportunidad se ve en menor proporción. No se ve como una oportunidad el juego. Una oportunidad, lo pusimos como un genérico, ¿no? Una oportunidad de generar un cambio, una oportunidad, no sé, de limpiar, una oportunidad de manejar, una oportunidad de ocupar, como una oportunidad en la lectura de la información. Y vamos procesando nosotros la información. Seguimos. La dimensión simbólica es otra de las dimensiones que abordamos y fíjense que en esta visión del bosque como algo simbólico aparece la visión de un bosque en mayor proporción, un bosque para habitar como una de las dimensiones que se representan en las notas, ¿no? Un bosque habitado. Y distinto es un bosque en menor proporción, un bosque como oculto. Nosotros después eso lo vamos a compartir para que lo puedan ver, van a ver todas las dimensiones, todas las visiones que tenemos simbólicas de este bosque. Analizamos, por ejemplo, un bosque como recurso económico, que tiene una proporción de menos del 20%, un bosque como objeto, pero lo que más se destaca es un bosque para habitar, ¿no? O un bosque como territorio. Seguimos. Estos son los que cubren las notas, ¿no? Lo que reflejan las notas. Seguimos en la dimensión simbólica y se visualiza al fuego como amenaza en mayor proporción. Fíjense, el 95, más del 95%, 24%. Y un fuego como discurso, el fuego para decir algo, para expresar algo, un mensaje, en menor proporción, pero también es alto, un 35%. Bien. Bueno, el tipo de información que aparece, ¿no? Bueno, como estamos hablando de los eventos ígneos, una de las informaciones que más aparece en los relatos es el incendio en sí mismo, ¿no? La ocurrencia del incendio. Pero también aparece el tema de seguridad de las personas, aparece la seguridad de los bienes y tiene que ver, porque estamos hablando de eso, ¿no? Está sucediendo el incendio. Seguimos. Después, por ejemplo, con otro tipo de información que aparece, la información científico-técnica, la educativa, tienen baja mención, que también tiene que ver con el momento de la comunicación,
en el medio del evento, la crisis, no vamos a ponernos a hablar de educación en materia de incendios. Tenemos, bueno, una de las conclusiones que nosotros arribamos es que tenemos que ampliar la información en los otros momentos que refieren a los incendios forestales de interfase. Bueno, seguimos así, agilizamos los datos. Bueno, el tema del cambio climático y su asociación con los incendios tiene un bajo abordaje. No hablamos, no se habla en las noticias de que hay una posible relación del cambio climático o cómo se vincularía el cambio climático con, no sé, el manejo de esos propios incendios. Hace un ratito no sé quién me comentaba, Cristian, vos me comentabas el dato, de que, bueno, los incendios ahora en la escala, en el planiferio, digamos, antes tenían dos temporalidades, ¿no? No sé, en España estaba la contratemporada desde la Argentina. Entonces, bueno, colaborábamos internacionalmente. ¿Qué pasa con el cambio climático? El cambio climático plantea de que, bueno, esas ventanas de tiempo quizás llevan incendios en mayor tiempo o solapan los momentos de los incendios en ambos lugares. Entonces, bueno, tenemos cosas para contar. ¿Por qué no podemos recurrir a la asistencia internacional en determinados momentos? ¿O qué tiene que ver el cambio climático con el manejo del combustible? Los que saben tendrán muchas cosas para contar. Y no está apareciendo en los medios. Entonces la sociedad no está leyendo esa información, no forma parte de sus discursos, ni de sus construcciones, ni valoraciones, ni posicionamientos. ¿Bien? Respecto de, bueno, la información con menor tratamiento en los artículos tiene que ver con la referida del ordenamiento territorial, fíjense, ¿no? Es un dato que no aparece. La emergencia hídrica, el origen de los incendios, y en menor proporción aparece la política de Estado, ¿no? Y la cuantificación económica del impacto por los incendios de interfase aparecen todos en menor medida en el tratamiento. Quizás porque en esos momentos donde aparece la mayor cantidad de noticias, no es el momento de hablar de eso, pero sí hay otros momentos. Bueno, en cuanto al tipo de información acerca del origen del incendio, aparece intencional en mayor medida mencionado y en menor medida la no intencionalidad o natural ni siquiera aparece en esta insignificante. Seguimos. Bueno, las fuentes de información. Las fuentes de información que aparecen hablando en esas notas son las autoridades institucionales nacionales, autoridades de instituciones nacionales, regionales, provinciales y municipales, en un 80%. Las autoridades gubernamentales municipales en menor proporción, que tiene que ver con la lógica en cómo se maneja la voz en el momento del incendio, y las técnicos profesionales para poner en contexto en menor medida. Fíjense que esas fuentes de información casi no aparecen, porque se habla de la emergencia. Bien. La acción ciudadana. Fíjense qué bajito que es, ¿no? No hay mucha mención sobre la participación ciudadana. No sabemos si no hay mención porque no se llega, los periodistas que escriben no llegan a esa información o porque no existe. ¿Hay mecanismo de participación ciudadana? Bueno, en los relatos en los medios, si uno se pone a ver las noticias, no aparecen. Bueno, el enfoque dominante de la nota es el informativo, claramente, bajo el político, bueno, en mediana proporción, 40%, y el educativo en un 20%. No aparece, digamos, un enfoque educativo en esos registros periodísticos. Bueno, en conclusión, nosotros pretendemos profundizar el análisis, digamos, creemos que hay que profundizar este análisis sociocultural del fenómeno, nos va a permitir entender cuáles son los medios, los mediadores y los discursos y qué factores intervienen en la toma de decisiones, ¿no? Por parte de los habitantes, ya sean individuos, colectivos, institucionales. Entender todos esos mecanismos, esa trama de relaciones nos va a permitir proponer mecanismos para interpelarlos de una manera más efectiva y motivar acciones comprometidas. Uno de los actores con los que nosotros hicimos una serie de recomendaciones después de entender estos datos y en base también a lecturas de distintos trabajos,
Habla, bueno, esto, ¿no? Del valor del trabajo interinstitucional, del diálogo entre sectores, que es una de las cosas que estamos motivando con este conversatorio. Y bueno, puntualmente también trabajar con los medios de comunicación o con los líderes de comunicación, que ahora hay periodistas que ejercen su profesión, pero también hay otros personas que construyen los discursos, ¿no? En estos medios más tradicionales o en estos nuevos medios en redes que también construyen discursos. Así que creemos que hay que trabajar de manera coordinada, entender estos marcos conceptuales, dialogarlos, entender todos lo mismo por lo que estamos diciendo. ¿Qué entendemos, por ejemplo, por un incendio de interfase? Nosotros que estamos todos trabajando en esa misma temática, no sé si todos entendemos lo mismo por lo que estamos diciendo. Entonces, empezar quizás a dar unos pasos hacia atrás para poder pegar un impulso y ser más coherentes en ese mensaje que queremos, en esa agenda pública que queremos llevar adelante y tener estos diálogos mucho más fluidos con los distintos segmentos poblacionales. También pensando en que las audiencias no son todas únicas, que las audiencias son segmentadas, que hay intereses diferentes y que uno de los grandes desafíos de la comunicación, o cuando uno diseña comunicación estratégica, es encontrar las llaves que despierten el interés, porque ahí aparecía también la cuestión emocional, ¿no? Despertar el interés, la emoción, que va a hacer que estas audiencias nos escuchen en los tres momentos de la comunicación que están vinculados con la comunicación de incendios de interfase. Hay muchos desafíos y creo que se construye, creemos que se construye de manera interinstitucional y colaborativa. Bueno, creo que hasta acá. Gracias, Carla. Gracias.